Hoy les voy a platicar un poquito sobre los casos desviantes de cataratas, ¿verdad? Específicamente lo que son las catas brucientes densas y cataratas blancas. Pues recordamos que a pesar de los avances en la cirugía de cataratas, ¿verdad? Especialmente con lo que es la facoemulsificación eh, la, y la implantación de lentes intraoculares plegables, igual la catarata madura siempre se presenta como un desafío quirúrgico. Entonces se dice que una catarata bruciente densa se produce cuando el componente nuclear central del crustalino se opacifica hasta el punto de oscurecerse, como se puede ver aquí en esta primera imagen, ¿verdad? El cambio de coloración. Mientras una catarata blanca puede ser densa y dura, blanda y entumescente. Ambos cataratas pues plantean cada uno sus propias dificultades que pueden dar complicaciones operatorias, ¿verdad? En los países desarrollados pues la facoemulsificación es la técnica de estándar, mientras que en regiones donde los recursos son limitados o la tecnología no está disponible, entonces se tiende a usar la extracción extracapular de cataratas o cirugía manual de cataratas con incisión pequeña. Pero la desventaja de esto es que si dejan grandes heridas de incisión, hay mayor astigmatismo y mayor tiempo de recuperación posoperatorio. En la evaluación preoperatorio es importante antecedentes de posible trauma, ¿sí? Particularmente en pacientes que se presentan con cataratas unilaterales, ¿sí? También la revisión de posibles medicamentos que podría ser la causa de la catarata. Es importante siempre el examen cuidadoso con la lámpara de hendidura en busca de gotas corneales, ver la profundidad de la cámara anterior, la laxitud o deficiencia sonular y también una facodenosis. La visión limitada, ¿verdad? Del fondo de ojo por la densidad de la catarata no se deja ver. Entonces, pues aquí se puede aprovechar de un ultrasonido B para eliminar algún tipo de masa o desprendimiento o alguna otra patología que se pueda estar presentando en este paciente. Y así, pues siempre se da un asesoramiento sobre la posibilidad de algún tipo de potencial visual deficiente debido a una patología de base o una patología retiniana no diagnosticada, ¿verdad? Y pues por lo mismo, dado que las cataratas densas pueden impedir la biometría óptica en lo que es el cálculo de lente, entonces ya se puede aprovechar del uso de una biometría A, tipo A, ¿sí? Preferiblemente de inmersión, así para poder seleccionar la potencia adecuada del lente a usar. Hablamos ahora de la catarata densa, la catarata densa brunicente. Estas cataratas conllevan mayor riesgo, ¿sí? Y se presentan por lo general con 4 complicaciones. El primero es descaro de la capsulorhexis, una quemadura de la herida, daño del endotelio corneal y ruptura de la cápsula posterior. Cada uno vamos a mencionarlo aquí en adelante. Primero empezamos con el desgarro de la capsulorhexis, ¿verdad? Entonces, en los pacientes con estas cataratas densas, un reflejo rojo deficiente, ¿sí? Entonces, dificulta la visibilidad de la cápsula anterior. Una técnica que se puede usar es la capsulotomía can-opener, como se ejemplifica aquí en esta primera imagen. Y al mismo tiempo es de considerar una capsulorhexis curvilínea continua, siempre bajo una magnificación alta, y aprovechamos el uso del azul de Trypan, ¿verdad? El tinte, ya que esto permite o proporciona una visualización de la cápsula anterior durante la facoemulsificación y durante el resto de la cirugía. Luego tenemos la quemadura de herida. Sabemos que la alta potencia de FACO que se requiere para la fragmentación de un núcleo denso puede resultar en una quemadura, ¿sí?
de la herida inducido por el calor del ultrasonido, ya que la energía vibratoria se transfiere desde la punta del foco hacia la incisión. Y tenemos aquí un ejemplo, ¿verdad?, de una quemadura inducida por el calor del ultrasonido. Se nota aquí característicamente esa forma de boca de pescado. Sí, eso por el punto de la foco. Entonces, si la temperatura de la incisión de la córnea supera los 60 grados, esto puede causar un ablancamiento del estroma con una contractura aguda del tejido, por lo tanto provocando la pérdida del sebo hermético y resultando en un alto astigmatismo residual. Desafortunadamente, este suele pasar súper rápido, en cuestión de segundos, ¿verdad? Entonces, por lo general se tiende a ocurrir antes de que el cirujano tenga tiempo de reaccionar adecuadamente. Se puede usar materiales visoquirúrgicos oftalmológicos, ¿verdad? Estos desempeñan un papel en la quemadura de la herida. Entonces, siempre cuidados con esto, porque cuando el ojo está completamente lleno de visoelástico, entonces esto restringe el flujo de líquido. Por lo tanto, cuando el calor no se puede disiparse fuera del ojo, se genera mucho calor en el zona de foco, en la zona de foco, y esto se transmite al tejido corneal. Se dice que la eliminación de algunos de estos visoelásticos justo por encima del núcleo puede minimizar este riesgo. Y siempre hay que asegurarse de que hay un flujo adecuado a través de la sonda de irrigación en todo momento de la cirugía. Hay que considerar siempre la reducción de la energía ultrasónica total. Pensar en el uso de técnicas de corte, ajustar el foco, ¿verdad? Ya sea por pulso o hiperpulso, usar la potencia de focoemulsificación torsional en lugar de longitudinal, ya que esto puede ayudar a mitigar el aumento de energía necesario para diseccionar un núcleo denso. Pues idealmente, ¿verdad? Lo mejor sería prevenir la quemadura por herida térmica, pero en dado caso que se produce la quemadura, entonces se puede colocar suturas interrumpidas, ¿verdad? Serían múltiples suturas. Siempre la revisión de la herida o un injerto de parche para cerrar la incisión. Un punto aquí con estas suturas, ya que son varios que se le van a poner, esto puede provocar un astigmatismo corneal postoperatorio muy significativo, ¿sí? Que ya después se va a requerir su propio tratamiento. También se puede usar colgajos conjuntivales para minimizar el astigmatismo residual, pero si la incisión corneal no se cierra adecuadamente o no se cierra por completo, también se puede complicar y provocar una ampolla de filtración, un bleb o una hipotonía postoperatoria. En estos casos de quemaduras, pues la prioridad es el manejo de una quemadura corneal, ¿verdad? Hay que cerrar la incisión de manera hermética. Y pues ya luego se piensa en el astigmatismo, eso pues sería el número 2 en la atención. Luego tenemos el daño endotelial corneal. Como mencionamos, la alta energía del foco puede provocar quemaduras, ¿verdad? Pero al mismo tiempo se puede provocar un daño endotelial, ¿sí? Por la focoenergía alta. Hay que tener mucho cuidado, ser meticuloso para evitar la queratopatía ampullosa pseudofáquica y la falla corneal, ya que si esto ocurre, pues el único tratamiento sería un trasplante de córnea de espesor total o parcial. Pues el procedimiento de focoemulsificación es más prolongado, ¿verdad? Por lo tal, se deben utilizar los dispositivos visoelásticos dispersivos para recubrir y proteger el endotelio corneal, ya que estos se retienen por más tiempo. Entonces, la literatura nos presenta con dos técnicas. La técnica de
caparazón blando o soft shell technique, que es una combinación de visoelástico, dispersiva y cohesiva que se puede utilizar para casos de núcleos duros y donde los pacientes tienen alto riesgo de descompensación endotelial. Entonces aquí sería el inciso A, se inyecta el visoelástico, ¿verdad? En este caso VisoCoat, por ejemplo, en la superficie anterior de la lente, que es este que se mira aquí. Luego se inyecta otro viscoquirúrgico, este sería cohesivo, en el centro posterior del previo, tanto de que el cohesivo va a llenar el cámara anterior y se extiende el dispersivo hacia adelante para crear una capa suave, uniforme y presurizada debajo del endotelio corneal, como se logra ver aquí en este que dice postfaco. La otra técnica es una técnica Tree Soft Cell, donde pues es muy similar al otro, solo que aquí se aprovecha el uso de una solución salina balanceada, ¿sí? En la superficie de la cápsula anterior, siempre para facilitar la creación de la cápsula orexis. También se puede usar técnicas para reducir el tiempo y la energía de la facomultiplicación. Está el modo de pulso o hipopulso. Otras técnicas que fracturan el cristalino, ¿verdad? Como el detener y cortar, chop y cortar hacia adelante. Nos menciona también modos longitudinales convencionales o ultrasonidos torsionales, aunque aquí con estos dos métodos han habido un poquito de debate, no hay uno que se pone como superior al otro, siempre están todavía bajo estudios para determinar clínicamente cuál sería mejor o quirúrgicamente. Por ejemplo, en los modos longitudinales convencionales, pues este tiene la ventaja de que el punto del foco oscila hacia adelante y hacia atrás en una dirección lineal y genera un movimiento de martillo neumático que rompe la lente con una energía de cavitación mínima, ¿sí? Dado que se requieren energías más altas para cataratas más densas, entonces este efecto de martillo neumático genera una desventaja al mismo tiempo, ya que produce un efecto de repulsión. Esto empuja el núcleo a medida que la punta avanza y así desperdiciando energía con cada intento. Mientras que el modo torsional, esto se realiza en oscilaciones giratorias de lado a lado, reduciendo así la repulsión. Este tiene menor tiempo y energía de ultrasonido, por lo tanto preserva en última instancia el recuento de células endoteliales y es muy beneficioso cuando se trata de una catarata densa. En la rotura de cápsula posterior o PCR, la literatura menciona que las cataratas bruniscentes también se han dominado catarata de núcleo desnudo. Esto debido a la ausencia de material de la corteza del cristalino entre el núcleo esclerótico y la cápsula posterior del cristalino. Entonces, si esta catarata se presenta sin una capa de corteza que le proteja, entonces la cápsula posterior se puede dañar fácilmente al momento de introducir el punto del focoemulsificador o algún instrumento secundario. Esta rotura es una causa conocida de resultados visuales deficientes, ¿verdad? De posoperatorio y se presenta con tasas altas de edema macular cistoide, pérdida vítrea, desprendimiento de retina o incluso el endoftalmitis. La literatura nos presenta con dos técnicas. Está la técnica de Visco-Shell, ¿sí? Que es muy similar al previo que le habíamos mencionado. Entonces aquí se introduce el visoelástico y se usa para proteger la cápsula posterior, ¿ya? Entonces esto viscoadaptativo rodea una catarata densa, protege tanto el endotelio como la cápsula posterior antes de utilizar la facoemulsificación. La otra técnica es la técnica de lente intraocular Shell, ¿sí? Entonces aquí se inserta el lío entre el último fragmento nuclear y la cápsula posterior. Después de esta inserción del fragmento nuclear final, se logra eliminar los restos con la facoemulsificación.
Ambas técnicas ayudan a proteger contra la sobretensión y al mismo tiempo proporcionan una barrera entre el cristalino denso y la cápsula posterior. Así, pues, proporciona un entorno seguro para que se puede producir al final la emulsificación. En las cataratas blancas densas, igual son difícil manejo quirúrgicamente, ¿verdad? Entonces esto se clasifica en dos tipos, los que son normotensos y enteras, sólidas, y los que tienen material cortical licuado que está presurizado y entumescente. Entonces se dice que cuando el material cortical licuado sale del cristalino, la cápsula del cristalino puede encogerse, arrugarse y ponerse fibrótica también, así formando una catarata hipermadura. Casi toda la corteza está licuada, ¿sí? El núcleo se puede moverse libremente y hundirse hasta incluso hasta el fondo de la bosa. Esto ya se conoce como una catarata morganiana. Entonces aquí, en este ejemplo, tenemos los dos diferentes tipos de cataratas blancas. El primero son los normotensos y sólidos, y aquí el segundo ya son es el blando, ¿verdad? Que fácilmente, pues, al momento de operarse hay una salida de líquido. Aquí tenemos una imagen de una catarata hipermadura, ¿sí? Se nota ese arrugamiento que tiene y el tejido fibrótico. Aquí tenemos la catarata morganiana, ¿sí? Que se ha caído, está ahí abajo de la bolsa. Y aquí también es una catarata morganiana, pero tiene una cápsula fibrótica. También puede ocurrir el desgarro de la cápsula rexis, ¿verdad? Entonces, la catarata blanca puede bloquear por completo el reflejo rojo y por lo tanto es importante tener la cápsula anterior con el azul tripano para promover una visualización adecuada de la cápsula. Una complicación de estos es lo característico aquí, signo de bandera de Argentina, ya que presenta con un desgarro aquí en medio, ¿verdad? Entonces este blanco y con los dos lados azules. En este caso, pues un desgarro se realiza posteriormente, de modo que se viola la cápsula posterior y puede producirse una pérdida vítrea subsiguiente, caída del núcleo y una rotura sonular. Una vez que se rompe la cápsula anterior, entonces el material licuado se puede filtrar hacia la cámara anterior y bloquear la vista del cirujano al momento de estar ahí operando. Lo más importante para estas cirugías o para que esta técnica sea exitosa es mantener la presión positiva en la cámara anterior, ¿verdad? Entonces, una técnica o dos técnicas que se puede usar. Primero es una capsulotomía, una facocapsulotomía, y el otro es la capsulorhexis curvilínea en 2 etapas. Entonces aquí se crea una capsulorhexis pequeño, aproximadamente de 3 milímetros. Luego el material líquido de la corteza se extrae con una pequeña aguja y una vez terminado eso, pues se hace una segunda capsulorhexis un poquito más grande de 5 a 6 milímetros. Y pues ya con este método se logra conseguir una capsulorhexis curvilínea en la mayoría de los casos. En lo que es la rotura de la cápsula posterior, se dice que la hidrodisección debe limitarse o evitarse por completo por el riesgo de explosión de la cápsula posterior, ¿sí? A menudo la hidrodisección es innecesaria ya que el núcleo central ya está suelto en la corteza licuada. Y a medida que el líquido pasa posterior al licuador, incluso un pequeño aumento de volumen puede evaluar la presión lenticular posterior y así provocar también una rotura de la cápsula. Después de realizar exitosamente una capsulorhexis, entonces la cirugía puede proceder con un enfoque similar a la facoemulsificación, así como se hace con otras cataratas densas, ¿verdad? Siempre poniendo atención a la prevención de quemaduras de herida y algún tipo de daño endotelial.
Entonces, si no hay pérdida de vítreo, entonces los fragmentos nucleares restantes se pueden eliminar manualmente o con una emulsificación. En dado caso que sí se hay pérdida de vítreo o se sospecha de, pues se debe realizar una vitrectomía anterior completa. Entre las tecnologías avanzadas, primero tenemos la cirugía de cataratas asistido por láser de femtosegundo o FLACS, ¿sí? Y esto pues comúnmente usado para la creación de incisión de la córnea, creación de la cápsula orexis y fragmentación del cristalino. Tiene la ventaja de reducir la energía del ultrasonido y teóricamente reduce la pérdida de células endoteliales y edema corneal postoperatorio. También disminuye el tiempo de FACO por un 50% y la energía de ultrasonido de un 65%. En la biometría refractiva intraoperatorio, pues es un abramiento de frente de onda donde se mide una autorrefracción fáquica antes de la inserción de la del lente intraocular. Y esto nos ayuda a confirmar la potencia del lío, ¿sí? Al momento de elegir el lente del paciente. Es muy valioso para los cálculos en casos de cataratas maduras.